Bueno, buenos días. Como digo, vamos a comenzar esta rueda de prensa. Tenemos con nosotros al diputado de Infraestructura, Paco Huerta. Buenos días. Que queremos explicar un poco todo lo que ha consistido la inversión de Somojasa y Diputación en cuanto a lo que es la tubería en alta que suministra el agua a Mejíbar, donde todos sabéis que hemos tenido en los últimos meses una serie de averías, por llamarlo de alguna forma, en esa tubería, y explicar un poco con todo lo que ha sido la inversión de lo que ha conllevado esas diferentes averías en estos últimos meses. Muchísimas gracias, alcalde. Muchas gracias a los medios de comunicación por vuestra asistencia. Buenos días. Buenos días, Juan, también. En un día, además, que seguimos pendientes del cielo, seguimos pendientes de las lluvias, unas lluvias que, como saben todos y todas ustedes, pues han causado importantes efectos en los últimos días en la provincia de Jaén, unas lluvias que están superando todas las expectativas y que evidentemente pues tienen consecuencias. Hoy el motivo que nos trae aquí a dar esta rueda de prensa no es otro que presentar el anteproyecto de modificación del trazado del tramo de red comprendido entre el depósito regulador de Cerro Toscana, que es el depósito más grande que regula todo el suministro de agua potable a esta zona, y el río Guadiel. Este anteproyecto, que se presenta hoy como anteproyecto, va a suponer la solución definitiva a los problemas de suministro que han venido teniendo en estos últimos años las poblaciones de Mengíbar, de Jabalquinto, de Villatorres y de Cazalilla. Un total de 13.000 habitantes que se han visto afectados cada vez que se ha cortado ese trazado, cada vez que se ha cortado esa tubería. ¿En qué consiste este proyecto? Pues básicamente consiste en modificar el trazado de la tubería actual, eludiendo una zona del río que es inundable, una zona del río Guadiel que es absolutamente inundable. Y se va a desviar la conducción a otra zona del río, más abajo, donde el comportamiento del río ha demostrado a lo largo de los años pues, que tiene un comportamiento bastante más estable y poder así evitar las averías. ¿Qué estamos haciendo? Pues lo que estamos haciendo en primer lugar es elaborar este anteproyecto que ya está elaborado, que ya contiene la solución técnica que puede dar una solución definitiva. Tendrá que convertirse en un proyecto para lo cual tendremos que disponer de un plazo aproximado de un mes. Al igual, hoy mismo se están llevando a cabo todos los trámites necesarios para hacer la modificación de crédito y disponer de la financiación necesaria para ejecutar este proyecto, y estimamos que aproximadamente sobre el mes de junio, aunque intentaremos acelerar los trámites al máximo, podremos estar en condiciones de licitar este proyecto. Un proyecto que supone la construcción de una tubería de 3,9 kilómetros, que se va a hacer en fundición dúctil en tubería de 400 milímetros, que está al 100% financiado por la Diputación Provincial, que cuenta con un presupuesto de 550.000 euros y que tiene un plazo de ejecución aproximadamente de 3 meses. Miren, me gustaría explicar con toda la claridad que pueda lo que ha pasado en estos últimos meses y por qué esta solución. Miren, en los últimos años se están produciendo lluvias muy intensas, lluvias como jamás habíamos conocido, y se produce también otra circunstancia muy importante, que es que el cauce del río Guadiel va cambiando continuamente. Y hay dos circunstancias que no podemos eludir, que no podemos evitar. La primera de ellas es que llueva. No se puede evitar que llueva y desde luego no se puede prever que llueva en las cantidades y con la dimensión que está lloviendo. Y la segunda cosa que es imposible evitar es que para dotar de suministro de agua potable a estas 4 poblaciones hay que cruzar el río. Teniendo en cuenta que esas dos circunstancias son ineludibles y teniendo en cuenta que además el cauce del río, donde además ni la Diputación, ni Somojasa, ni el consorcio tienen ninguna responsabilidad, está cambiando continuamente. La responsabilidad en el mantenimiento del cauce del río lo tiene la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir, pero preveyendo ya que este era un punto conflictivo, en junio del año pasado ya teníamos un proyecto redactado para aprovechar la estructura de un antiguo puente por donde cruza la Vía Verde para poner en marcha una solución definitiva al problema. ¿Qué ha pasado? Pues que con las últimas lluvias que se han producido en este mes de marzo
ha vuelto a cambiar el cauce del río justo por el sitio en el que en principio íbamos a desarrollar o íbamos a ejecutar este proyecto. Hay fotografías por ahí donde se ve que parte de la estructura del puente sobre la cual se iba a hacer la tubería pues ha desaparecido absolutamente. Tengo que incidir en un mensaje, es decir, en junio del año pasado ya había un proyecto redactado, ya se pidió permiso a la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir para ejecutar este proyecto cruzando el puente de la Vía Verde, pero no ha sido hasta febrero del año 2013, hasta hace solo unos días, cuando la Confederación Hidrográfica nos dio el permiso para poder actuar en esa zona. ¿Qué ha ocurrido después de esta última lluvia y después de la última rotura? Ha ocurrido que por donde se tenía previsto ejecutar el proyecto, debido al cambio de nuevo del perfil del cauce del río, pues es imposible llevar a cabo esa actuación. En caso de que hubiéramos recibido el permiso antes por parte de Confederación Hidrográfica del Guadalquivir, probablemente pudiéramos haber ejecutado ese proyecto que contaba con un presupuesto de 235.000 euros, hubiéramos podido aprovechar la estructura del puente y lo hubiéramos reforzado convenientemente para que esa solución fuese también perfectamente viable. También me gustaría destacar lo que hemos hecho hasta ahora. ¿Qué hemos hecho hasta ahora en las dos últimas roturas que se han producido? En las tres últimas roturas que se han producido y que comenzaron, si mal no recuerdo, en el año 2009. Mire, lo primero que hemos hecho a través de la empresa pública, a través de la empresa mixta de la Diputación, Somajasa, es actuar tan pronto como ha sido posible para restituir el servicio. Les tengo que recordar que en el sitio donde se produce la avería, cuando se producen estas importantes crecidas, estas importantes avenidas, el sitio queda total y absolutamente inaccesible. Con lo cual hay que esperar, primero hay que esperar unas horas a que baje el nivel del río, porque si no, no se puede uno acercar siquiera al punto de la rotura. En segundo lugar, hay que incluso hacer camino para poder llegar con la maquinaria adecuada al punto donde se produce la rotura. Después hay que llevar a cabo la reparación y todo esto sin perjuicio de que durante ese tiempo en el que las poblaciones hayan podido sufrir cortes de agua, la empresa Somajasa haya puesto a disposición de los diferentes ayuntamientos camiones para suministrar de agua potable a los diferentes municipios. Se ha estado trabajando cada vez que se ha producido una avería de noche y de día, 24 horas, dando información puntualmente y restableciendo el servicio en cuanto ha sido posible. Además, en noviembre, cuando se produjo la rotura, lo que intentamos con Confederación Hidrográfica del Guadalquivir fue agilizar el permiso para poder empezar esa actuación de 235.000 euros que teníamos previsto ejecutar cuanto antes. Y desde el día de la última rotura, cuando ya bajó el agua, cuando ya pudimos acceder a la rotura, cuando ya pudimos evaluar la situación en la que se había quedado el puente a través del cual intentábamos o pretendíamos ejecutar ese proyecto, pues vimos que la solución inicialmente prevista ya era absolutamente inviable. El agua se había llevado parte de la estructura del puente y viendo que ese era un punto muy conflictivo y que el cauce del río cada vez que se producen avenidas importantes cambia de forma sistemática, lo que hemos hecho ha sido buscar un trazado alternativo en una zona bastante más segura donde históricamente el cauce del río pues, ha tenido menos modificaciones. Miren, la última rotura fue solamente hace unos días, estamos hablando aproximadamente de unos 20 días. En 20 días, no solamente hemos llegado al punto de la rotura, hemos evaluado la situación, hemos visto que la solución técnica ya no era posible porque el agua se llevó parte de la estructura del puente. Hemos estudiado soluciones técnicas alternativas, las hemos encontrado, hemos hablado con el organismo responsable de la cuenca, que es la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir, hemos contrastado la solución técnica con la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir para que podamos contar con todos los parabienes y todos los permisos de la Confederación. Hemos elaborado este anteproyecto y lo más importante, teníamos 235.000 euros para ejecutar el proyecto tal y como estaba concebido con anterioridad y esta nueva actuación y esta nueva solución supone 550.000 euros de inversión. Por lo tanto, hemos tenido que buscar también los recursos para poder ejecutar una solución que entendemos que va a ser la solución definitiva. Evidentemente, la puesta en marcha y la ejecución de este proyecto nos va a llevar tiempo. Hay que elaborar el proyecto, hay que licitar las obras y hay que ejecutarlas. Y a día de hoy, todavía lloviendo con intensidad en algunos puntos de la provincia y mirando al cielo, que estamos desde luego todos los ciudadanos y ciudadanas de la provincia de Jaén a día de hoy,
incluso en el punto en el que se produjo la rotura y ya se restableció, ya se reparó, a día de hoy todavía está pasando el agua por encima de la tubería. Se han puesto todas las medidas necesarias y se han extremado las precauciones para que no vuelva a suceder, pero la solución definitiva vendrá cuando finalmente se ejecute este proyecto que estamos presentando aquí hoy. Y al margen de los mensajes importantes, que yo creo que son pues, el hecho de que en solamente 20 días hayamos dado una solución técnica definitiva para que no se vuelvan a producir esas roturas y para que no se vuelvan a repetir los cortes de suministro en estas 4 poblaciones, sí que me gustaría terminar dando algunas cifras que me parecen interesantes. Miren, al margen de las obras de mejora de la red en alta, que se hacen de forma sistemática desde que en 1989 se constituyó este consorcio, desde la Diputación, desde Somajasa, desde el consorcio, se van haciendo continuas actuaciones para mejorar la red en alta. Solamente en estos 3 últimos años se han invertido 150.000 euros en mejorar la red en alta. Pero no solamente eso, en las reparaciones que se han tenido que llevar a cabo en las 3 ocasiones en las que se han producido las roturas y en todos los gastos que se tienen cada vez que se produce una situación de emergencia, se han invertido 378.000 euros en los 3 últimos años. Entre la mejora de la red y los gastos de emergencia y de reparaciones han sido más de 532.000 euros en los últimos 3 años lo que se ha invertido en este problema concreto del que estamos hablando. Y si a esto le sumamos el importe de la ejecución de este anteproyecto, que son 550.000 euros, la cifra se eleva a más del 1.000.000 de euros para dar una solución, primero para responder a las eventualidades lo más rápido posible, con la mayor eficacia posible, y en segundo lugar para dar una solución definitiva a un problema que ya venía siendo histórico para las localidades de Mengíbar, de Jabalquinto, de Villatorre y de Cazanilla. Así que esa es la información que yo quería trasladarles. Ahí tienen incluso una fotografía de cuál va a ser el trazado alternativo del proyecto y bueno, yo si tienen alguna pregunta pues quedo a su entera disposición. Bueno, en primer lugar, me imagino que alguna previsión tienen que manejar sobre el principio de la obra. En segundo lugar, la diferencia entre los 235 a los 550 es abismal. Y todo esto se quedó en el aire hace 2 o 3 semanas, el retraso de Confederación, que tendrá algo que decir en este sentido, o vosotros vais a pedir explicación y responsabilidad de Confederación, es decir, el proyecto de antes costaba tanto y ahora cuesta esto. Una diferencia abismal, casi el doble. Y por otro lado, si a mí por ejemplo me cortan el suministro de... Esto viene a colación del pleno estatal que tiene la corporación. Si a mí me cortan el suministro de teléfono 2 días, yo llamo a la compañía y le digo, he estado 2 días sin teléfono y me hacen una rebaja, que es lo que pide el PP en este caso, o hacer una bonificación a través de tasa o algo. ¿Eso se contempla de algún modo? Vale, bueno, pues mira, por empezar con la primera pregunta que ha hecho, con la diferencia del proyecto y con el retraso, aparte de que me parece que Gil también quiere, el alcalde también quiere intervenir. Mira, la diferencia en el importe del proyecto evidentemente es abismal, porque no es lo mismo hacer una actuación solo y exclusivamente para pasar el río, aprovechando la misma tubería, que hacer todo un trazado alternativo y además con una solución definitiva, porque lo que hemos buscado ha sido ya una solución en una zona del río donde el cauce no cambie sistemáticamente, más estable, y después también el proyecto lo que conlleva es el soterramiento de la tubería para que pase por debajo del cauce del río y se haga hormigonado, con lo cual pues, se va a dotar de muchas mayores garantías a la infraestructura. Entonces, eso es lo que explica la diferencia tan brutal en las cantidades, ¿no? En segundo lugar, la situación que teníamos en noviembre del año pasado pues no es la misma que tenemos ahora. Y lamentablemente pues nosotros es que no podemos hacer nada con respecto a que el cauce del río cambie en sus condiciones. Nosotros no podemos hacer nada. Nosotros lo que sabíamos en aquel momento es que había una estructura de un puente que podía aprovecharse para pasar el río, que debidamente reforzado hubiera podido aguantar cualquier eventualidad, y como ya les digo, desde junio del año pasado pues tenemos el proyecto redactado, el permiso solicitado a la Confederación, y lamentablemente no fue hasta febrero de este año que tuvimos el permiso para actuar. Y además tuvimos el permiso para actuar unos días antes de que se produjera de nuevo esa avenida importante que cambió drásticamente otra vez el cauce del río
y que nos ha obligado a tomar una solución distinta, ¿no? Con respecto a las responsabilidades, bueno, miren, nuestra primera prioridad en este momento es primero solucionar el problema, y eso es lo que hemos hecho, ¿no? Evidentemente podíamos haber recibido el permiso antes, ahora también necesitamos el permiso por escrito de Confederación, aunque verbalmente nos han transmitido que les parece bien el nuevo trazado, y yo creo que lo verdaderamente importante es que la obra se ejecute lo antes posible en los plazos que hemos previsto y que finalmente le demos una solución definitiva. Y con respecto a la petición que hace el Partido Popular, que me parece que se refiere al canon, ¿no? que habitualmente se cobra a los vecinos en el recibo del agua, bueno, pues permítame que le diga que yo creo que el Partido Popular de Mengíbar al menos tiene un desconocimiento absoluto del funcionamiento de los consorcios y del motivo por el cual se carga ese canon a los vecinos y vecinas de Mengíbar como a los del resto del consorcio. Miren, se han recaudado aproximadamente, si no recuerdo mal, unos 122.000 euros en el periodo al que se refiere el Partido Popular en concepto de canon en Mengíbar, unos 122.000 euros. Y le he comentado durante la exposición que las actuaciones en estos 3 últimos años, las de mejoras de la red, las de emergencia, la reparación de las averías y la ejecución de este proyecto va a suponer más de 1 millón de euros. Pero es que además el canon es un mecanismo que se implanta cuando se constituye el consorcio, porque es que hace 20 años ninguna de estas poblaciones tenían resuelto el ciclo integral del agua. Es que Mengíbar, por ejemplo, recibía el agua del riego de Alquiler. Y en conversaciones con algunos vecinos de aquí, pues recuerdan todavía que el agua venía como el chocolate. Y cuando se pone en marcha el consorcio, se busca financiación para poder llevar a cabo todas las infraestructuras necesarias. La planta de potabilización de agua de Zocueca, todas las conducciones desde Zocueca hasta las diferentes poblaciones, los depósitos, las reuniones de vertidos, las estaciones depuradoras. Todo eso es lo que se financia con un canon que en el momento de la puesta en marcha del consorcio también contó con la colaboración de la Junta de Andalucía, que con la firma de 2 convenios supuso que se invirtieran pues, más de 20 millones de euros para la creación de todas esas infraestructuras. Y eso es lo que se le carga a los vecinos por el concepto de canon. Con lo cual, si no hubiera sido porque se impone ese canon, ¿vale? Que forma parte, que es una parte muy pequeña de la financiación, porque gran parte de la financiación la asumió la Diputación directamente y la asumió la Junta de Andalucía, pero si no es por ese canon y si no es por la colaboración de las diferentes administraciones, no tendríamos un suministro de calidad y garantizado en las diferentes localidades, ¿no? Después hay otro asunto que se refiere pues, a los cortes de suministro. Miren, hay cortes de suministro que pueden preverse, que pueden anunciarse, que pueden anticiparse, y así se hace por parte de la empresa Somajasa cada vez que se produce una eventualidad, porque cuando hay que hacer una reparación de la red o hay que hacer una mejora de la red, pues inevitablemente hay que cortar el servicio, ¿no? Y hay después otras eventualidades que desde luego son imposibles de evitar, porque nadie puede predecir que vaya a llover tanto, nadie puede predecir que cambie tanto el nivel el cauce de los ríos, ¿no? Y eso evidentemente, desde luego, no es una responsabilidad de la empresa suministradora, porque nosotros hicimos el proyecto hace 20 años con las máximas garantías, nosotros no hemos tenido ninguna responsabilidad en que cambie el cauce. Lo que hemos hecho en cuanto hemos tenido el problema ha sido actuar de la manera más rápida posible para que se restituya el servicio, y ahora lo que estamos haciendo es volver a cumplir con nuestra obligación, que es, ante un cambio tan drástico en el cauce del río, buscar una solución alternativa y definitiva al problema. Es una cosilla que se me ha quedado en el tintero. ¿Cuándo se ha invertido en la obra de emergencia de la última vez? Pues mire, de la última vez, aquí tengo los datos, esos son los de diciembre aproximadamente. Pues mire, solamente en reparaciones, pues tenemos las cantidades que no las tengo sumadas concretamente con referencia al último año, ¿vale? O sea, si quiere ahora le paso los datos. Vale. Pero en referencia a los 3 últimos años, en gastos de reparaciones y en los gastos de emergencia. ¿Cuáles son los gastos de emergencia? Pues que hay que abastecer de agua con camión a las diferentes poblaciones, que hay que hacer caminos para acceder a las zonas de rotura. Pues son una partida de 210.000 y otra de 168.000, o sea que estamos hablando de casi 380.000 euros para hacer frente a las eventualidades de los 3 últimos años.
No, yo solamente decir que efectivamente el Partido Popular en nuestra localidad y concretamente el Grupo Popular tiene un desconocimiento total de cómo van aconteciendo los hechos. Quiero recordar que la primera vez que se produce la avería en esta zona del Guadix es allá por el año 2009. Son ellos quienes estaban en el equipo de gobierno junto con el tripartito, ¿no? Y creo que Sergio no ha tenido ni siquiera la oportunidad de dónde se producen las averías, de visitar el lugar in situ, como si lo hemos hecho tanto el concejal de urbanismo como el alcalde y el diputado y la diputada presente, de personarnos en el corte, por llamarlo de alguna manera, y ver hasta dónde y cómo se producían estas averías, la envergadura de estas averías. Y tengo que efectivamente dar las gracias tanto a Somojasa como a la Diputación por cómo se ha actuado cada vez que había una avería. Porque, como bien ha dicho el diputado, había que primero hacer un camino para poder llegar al lugar de la avería. Eso ha sido todo una obra de moro. Y ahí están los gastos que efectivamente se te pueden facilitar los gastos, ¿no? Entonces me sorprende muy mucho que precisamente aquí en nuestro pueblo hagan la petición de un pleno en donde dicen, primero que comparezca el presidente de Somojasa. Y que fuera esto, vamos, yo no sé, ¿no? Responsabilidad solo y exclusivamente cuando todos sabemos que, como ha dicho el diputado, ni siquiera por imperativo, ¿no? Por las inclemencias el agua está cayendo y es inevitable, y esto cuando cae en una proporción como la que viene cayendo en estos últimos días y en las últimas veces, pues produce estas averías. El cauce del Guadix se va y se viene dado al tipo de tierra que allí tiene por este paraje de Rentillas Bajas, y es lo que produce la avería. Entonces, que diga que comparezca como si ellos no pudieran o no tuvieran conocimiento de qué es lo que está ocurriendo y cómo se están haciendo las cosas. Tienen miembros en el consorcio, ellos saben cómo se producían esas averías y podía estar enterado Sergio López, pero luego lo que más gracia me hace es que dice devolución de cualquier canon de recibo de agua correspondiente al mes de noviembre y marzo. Eso es lo que dice en la solicitud de pleno aquí en Mengíbar, que no sé si coincide con lo que hayan presentado en otros lugares. Bueno, para devolver una tasa o un canon, el ayuntamiento tiene que adoptar los trámites y el cauce oportuno en los órganos que competen, ¿no? Esto no es una tienda de ir a comprar ni un kiosco de chuches para devolverlo. Y máxime cuando se ha dado de la manera que se ha dado. Y por último dicen que se tomen medidas económicas para el sector de la pyme, la industria y bonificaciones a través de tasas municipales. Lamentablemente, de verdad, no nos ha generado ningún tipo de perjuicio de una manera drástica en la pequeña y mediana empresa que en Mengíbar. Yo quiero recordar que la primera vez cuando el equipo de gobierno socialista llegamos al ayuntamiento en el 2011 y se producen las averías estando nosotros, lo primero que hacemos una noche es montar aquí, por llamarlo de alguna manera, un gabinete de crisis compuesto por el concejal de urbanismo y Gil Beltrán, y lo primero que hacemos es a todas las panaderías del pueblo suministrarle agua para que no le falte para poder amasar y hacer el pan en Mengíbar. A todas las panaderías, independientemente de que Somojasa pone los camiones en menos de 6 horas para suministrarle agua potable a toda la población. Genera unos inconvenientes, eso es más que evidente, pero en ningún momento ha faltado el agua para el consumo, ¿no? Siempre cada una de las averías no ha durado más en restablecerse de 24 horas. Hemos tenido la suerte de que, aun por muy grande que haya sido esa avería, de la forma que se ha trabajado, tanto todos los medios humanos como los medios técnicos, en 24 horas ha resuelto la situación. Entonces, de verdad que lamento que el concejal del Partido Popular diga que medida a través de tasas se va a llevar a cabo cuando nadie ha reclamado aquí en este pueblo ningún tipo de devolución ni nada. Si esto es gana de... Yo pienso que no tienen nada que hacer en su trabajo como oposición, y bueno, aprovechando de que el Ebro pasa
por Zaragoza, pues, y está lloviendo, pues decimos a ver qué es lo que pasa con las averías de Somojasa. Yo le invitaría a que se pasara por las averías y viera qué es lo que se ha hecho y cómo se ha quedado, ¿no?, esas averías. Y a partir de ahí, que se informe si no tiene los datos suficientes, bien en el ayuntamiento, bien a través de sus compañeros de partido, en el consorcio o en la propia diputación, de cómo se ha actuado, con qué celeridad y de qué forma tan correcta para llevar a cabo la reparación de estas averías. Pues esta tarde veremos a ver en definitiva qué es lo que solicita, entre otras cosas porque estos señores del Partido Popular solo presentan un escrito para la solicitud de pleno así de simple. Y tenemos por costumbre en este ayuntamiento que cuando hay un pleno se acompaña el correspondiente expediente en cada uno de los asuntos. Y no solamente se acompaña el correspondiente expediente, sino que se hacen los informes técnicos oportunos y cada uno de los estudios también oportunos para cuando surge cualquier tipo de asunto o petición. Entonces, no me entero. Vamos, yo me gustaría enterarme, no me entero yo, no se enteran estos del Partido Popular, cuando esto para un pleno, pues no tiene nada. Pero en fin, yo creo que el diputado lo ha explicado muy bien, cuál es la solución definitiva de esa red en alta que suministra a las distintas poblaciones, incluido Mosquiva, para que no se vuelvan a producir estas averías, y cuáles han sido las inversiones y de la manera que se ha llevado todo a cabo. Entonces, no sé a qué, ni a cuento de que los compañeros concejales del Partido Popular en el Ayuntamiento vienen a presentar este pleno cuando ni siquiera han sido capaces de pasar por aquí y enterarse ni de saber cómo se van desarrollando cada una de las averías ni cómo se van llevando a cabo las inversiones. La verdad que es lamentable que por aquello de que quieran aparecer en los medios de comunicación o tomar cierto protagonismo, hagan estas cosas. No lo digo, no lo digo. Gil, cuando se publicó la última vez el artículo del periódico, lo que más la gente preguntó fue, le preguntaba antes al diputado, por los 8 meses que llevaba retraso de la respuesta de Confederación. Tú, como jefe del ayuntamiento con más población, me imagino que pedirás más celeridad esta vez que la respuesta, ¿no? Porque es que en algunos casos lo que nos llegó encima a los comentarios de la web del periódico es que nos fue una vergüenza. No, si es que lo que pasa, yo creo que Paco lo ha explicado muy bien. En un principio, cuando se tiene un anteproyecto para intentar que esto no se produzca, el proyecto era muy diferente al que estamos presentando hoy. Claro, con el transcurso de ese tiempo, donde había que solicitar una serie de permisos a la Confederación, etcétera, etcétera, el trazado ya no se ha quedado, ese proyecto no era válido para... No, pero me refiero que 8 meses son muchos meses. Perdona, ¿qué es lo que ocurre? Que cuando hay que solicitar todo y cada uno de los permisos para llevar a cabo este proyecto, pues bueno, por la burocracia que hay en los distintos organismos de las administraciones, en este caso Confederación, los permisos no han venido con esa celeridad. Es decir, no se puede tildar ahora de culpable a la empresa o a Diputación o al consorcio por no haber ejecutado este proyecto, ni muchísimo menos. Ellos no son los culpables, hay que decirlo así de claro. Es una serie de permisos que tienen que llegar, que no llegaron a su tiempo, y que ahora después, con el transcurso del tiempo, es cuando se detecta que ese proyecto podía generar otras dificultades más a la vista de un poco tiempo y se cambia el nuevo trazado. Ahora es cuando se tienen los permisos. En febrero, como ha dicho el diputado, se recibe ese permiso de Confederación. Yo espero que el proyecto esté realizado a la mayor brevedad posible. Como no soy técnico, soy capaz de ponerle tiempo, pero me consta de que se va a hacer de forma muy rápida. Es decir, yo espero que el tiempo nos deje un poquito, no se vuelva a producir ningún tipo de averías más en el futuro de este consorcio, ni de esta población, ni de las 4 poblaciones. Que esto sea una realidad a la vuelta de muy poquitos meses. Eso es lo que yo espero. Porque efectivamente nosotros sí nos hemos preocupado y hemos hablado con la empresa y con el consorcio y con Diputación, y efectivamente teníamos conocimiento de ese proyecto. Esa era nuestra tranquilidad, entre comillas, cada vez que había una avería, que por detrás había una solución que ya estaba encima de la mesa y que a la vista de muy poquito tiempo iba a ser una realidad para que no se volviera a dar estas situaciones, ¿no? Yo espero, ya digo, que no soy capaz de ponerle tiempo, ¿no? Pero yo espero que a la vuelta de pocos meses esté todo terminado.